Buenos días, hermanos. Como siempre, para mí es grato estar acá, compartiendo lo que es la palabra, viendo lo que nosotros estudiamos el día viernes, este viernes pasado, que es la parte que acaban de leer ustedes y ver, que es Marcos 6, del 45 al 52. Esta es la continuación de este pequeño análisis o pequeño estudio que estamos haciendo antes de entrar al libro de Colosenses, que ya estaríamos partiendo, me parece, la próxima semana. Y esta es la última parte donde veremos que Jesús camina sobre el agua. Y quiero hacer un recordatorio a lo que vimos la semana pasada, donde vimos que Jesús alimenta a 5.000 personas, que estaban entre los versículos 30 y 44. En ese pasaje vemos que la gente reconoció a Jesús, que venía acercándose en una barca, y corrió fervorosamente a su encuentro. Jesús, por su lado, se conmovió ante esa situación y dijo: esta gente está como ovejas sin un pastor, así que le voy a enseñar. Y también les dio de comer de 5 panes y dos peces y 2 pescados. Hizo una abundante cena. Podemos ver que en lo que significa el aprendizaje que tenemos en este libro, en lo que vimos la semana pasada, es que Jesús primeramente escucha, ¿ya?, y se conmueve con aquellos que solicitan de Él. Jesús, mediante la entrega del Espíritu Santo, es capaz de sacarte esa venda para enseñarte sus misterios, los misterios de Dios. Y por otro lado, vemos que Él es capaz de entregarte más de lo que tú necesitas, que realmente necesitas. Entonces, este pasaje del día de hoy, nosotros vamos a ver que Jesús acude a las dificultades y que Él, y solamente Él, es capaz de entregarte la protección que tú requieres. Este pasaje, para que ustedes vean, también lo vimos el día viernes, este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 14 y en Juan capítulo 6, así que también pueden leer de esos mismos evangelios. Ahora, este pasaje, antes de hacer este pasaje ya me había pasado una situación, y esto me lleva mucho a este pasaje, una situación personal. Yo creo que todos hemos vivido esa situación. En mi caso, hubo un tiempo que estaba con hartas ganas ya de dejar donde yo estaba. Realmente estaba muy incómodo, y pedí al Señor, que tenía muchas ganas de buscar un nuevo horizonte laboral, pero no hice nada. Solo llegó la situación a mi teléfono, me llamaron y empezamos a entrar en conversación, y dije: gracias a Dios, tú escuchaste mi corazón. Pero con el tiempo empezó a dilatarse esto y me empecé a dar cuenta que la situación no iba por buen puerto. Y la situación no terminó como yo quería. Y dije: Señor, ¿qué pasó? En mi oración le dije: ¿qué pasó? Sentí que me dejaste solo. ¿Qué pasó? Tú me lo pusiste adelante, esta posibilidad. Yo la pedí, pero no postulé a ningún lado. Tú la pusiste. Y uno empieza a sentirse un poquito solo. ¿Qué quiso hacer conmigo? ¿Estuvo jugando? ¿Me abandonó? ¿O me dijo: esto no es lo que yo quiero para ti? Pues bien, pasó el tiempo, un corto tiempo, y me di cuenta que la situación era mejor de lo que me estaba pasando en aquel momento. Entonces aprendí una gran lección. Sin embargo, esta situación yo creo que a todos nos ha pasado aquí.
En algún momento hemos sentido que Dios nos ha dejado solo, o al menos así nosotros creemos. En alguna situación, cuando imploramos al Señor de su presencia, algunas veces nos decimos, parece que no me escucha. Entonces, yo quiero dejarle una pregunta, que es la siguiente. Si que crees que Dios te ha dejado solo en los problemas o dificultades que has tenido o que tienes en el momento, o sea, vuelvo a repetir, si Dios cree que Dios te ha dejado solo ante los problemas y dificultades que tú tienes o que has tenido en algún momento, oremos para partir con la prédica del día de hoy. Padre eterno, te pido en este momento, Señor, que nos despeje, Señor, de todas las cosas, Señor, que tenemos en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón, Señor. Despejan todo lo que sea y que impida, Señor, la entrega, Señor, de la palabra del día de hoy para ser atesorada, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te pido que te quedes con nosotros, ahora y siempre, por Cristo Jesús. Amén. Para poder hacer el análisis del pasaje del día de hoy, y como le decía al principio, vamos a ir analizando en paralelo el pasaje que se encuentra en Mateo 14 y en Juan 6. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque, para que ustedes sepan o se acuerden, el libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos, pero fue realmente recopilado con lo que Pedro le decía. Entonces, Juan Marcos no vivió lo que vivieron los apóstoles. Por lo tanto, está inspirado en las enseñanzas de Pedro hacia él. ¿Ya? Pedro hacia él. En cambio, los libros de Mateo y Juan fueron escritos por los autores. Ellos lo vivieron. Entonces, por eso es que vamos a encontrar algunos matices que van a enriquecer el pasaje de Pablo. Y partimos inmediatamente con los versículos 45-46, donde dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Entonces, recordemos y veamos la situación que se encontraba en aquel momento. Recién habían terminado de alimentar a la gente, a 5.000 personas. Había gran cantidad de gente. Entonces, para poder entender un poquito más este pasaje, estos dos versículos, quiero leer Juan 6 del 13 al 15. Dice Juan 6 del 13 al 15: así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes y cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 cestas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Entonces, como dice este pasaje, justamente ese es el motivo por el cual Jesús le dijo a sus discípulos: váyanse de aquí, aléjense de este punto. Él ya sabía lo que iba a pasar, él ya conocía los corazones de toda la gente que estaba ahí. Entonces, los obligó, les impuso a que se fueran de ese lugar.
para tenerlos en reserva. Ustedes han escuchado que el Señor nos aparta del mundo para poder cuidarnos. Pues bien, eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos, para que no se contaminen con lo que está pasando en el mundo, en aquel momento. Al ver que Jesús puede ser llevado y puede ser contaminado con las ganas de ser el rey de Israel. Jesús no venía para eso. Su misión era otra. Entonces sacó al pueblo, a su pueblo, que eran los 12, para llevarlos a un lugar seguro y que no se contaminasen, no se fueran por el mundo, para que se perdieran. Entonces, enseguida, y después de despachar a la gente, se fue a orar. Entonces aquí en este momento nosotros vemos lo que es la divinidad, el primer demostración de divinidad de Jesús, la autoridad, y de decir: ustedes salgan de aquí, no quiero que se contaminen, yo me voy a encargar del pueblo. Y se encargó del pueblo y lo despachó, los calmó y lo despachó, para después ir él a orar. Esta parte de acá es muy semejante y tiene un paralelismo muy bueno a lo que pasa en Mateo 4, del 1 al 11. No sé si se acuerdan. Mateo 4, del 1 al 11 es cuando Jesús es tentado por Satanás y es llevado al desierto. No lo voy a leer, voy a dejarlo que ustedes lo anoten para que ustedes lo puedan después en sus casas leer este pasaje, porque esa es una gran enseñanza para todos los problemas y vicisitudes que tenemos cada uno de nosotros. Jesús ora ante todo el problema. En ese momento había una tentación fuerte, la detectó. Jesús oró. Esa es la mejor enseñanza que nosotros tenemos que tener al momento de tener nuestros problemas. Entonces, como le decía, habiendo visto estos dos versículos y habiendo visto la autoridad de Jesús, vamos a pasar ahora al siguiente punto, ¿ya? Que lo encontramos entre los versículos 47 y 50, donde vemos el conocimiento divino de Jesús. Parte el mensaje diciendo que al anochecer la barca se hallaba en medio del lago. Y aquí voy a situar y voy a analizar los pasajes de Mateo y Juan para poder entender qué distancia era esa, en medio del lago. Pues bien, en el libro de Mateo, en el libro de Juan, ¿ya? Capítulo 6, la versión habla de Reina Valera y la NBA habla de 25 a 30 estadios. En aquel momento el estadio era una unidad de medida de 200 metros aproximadamente. Y la versión de la NTV y la NBI habla de 5 a 6 kilómetros. Entonces, nos podemos entender entonces ahora la distancia que estaba la barca con los apóstoles de la orilla. Y el otro punto que tenemos que dar a entender es la hora en que estaba pasando esto. En Mateo 14 habla, versículo 25, habla de que se encontraba en la 4ª hora de vigilia. Estamos hablando entre las 3 y las 6 de la mañana. La primera hora de vigilia es de las 6 hasta las 9 de la noche, la segunda de las 10 o de las 9 hasta las 12,
después de las 12 hasta las 3 y de las 3 hasta las 6 en la cuarta hora de vigilia. Entonces, como podemos ver, estaban muy lejos, estaban a altas horas de la noche. Los apóstoles habían estado remando durante toda la noche, con viento en contra. Imagínense cómo estaban de exhaustos. Entonces entendemos cómo estaba la situación en aquel momento. Bueno, aquí vemos la segunda parte de lo que es, o la segunda demostración de lo que es la divinidad de Jesús. Ya que Jesús tiene conocimiento pleno de lo que está sucediendo en aquel momento, ahí, con los apóstoles. 6 kilómetros, 5 kilómetros más lejos, pero Él sabe lo que está sucediendo. Como podemos ver, y ustedes ven, y ustedes saben de todos los milagros que hizo Jesús en forma presente y en el momento. O sea, ahora y presente. O sea, ahora ya y presente, porque Él estaba presente ahí. Hay una montonera de milagros que hizo Jesús ahí, cuando lo tocaban, ¿no es cierto? La mujer que tenía flujo, que tenía hemorragia, lo tocó, simplemente tocarlo, y se le pasó la hemorragia, el ciego, y así una sinfín de milagros que provocó Jesús ahí presente. Pero también tenemos el presente, o sea, el ahora, pero no presente. No sé si se acuerdan ustedes en Mateo 8, del 5 al 13, la historia de la sanación del criado del centurión. Jesús simplemente, el centurión le dijo: mi criado está en mi casa, solamente que basta que tú lo digas y yo sé que así se hará. Y así fue. O sea, vemos que Jesús no tan solo actúa presente ahí, sino que también a distancia, como podríamos decir ahora, online, ¿no es cierto? Llamamos los tiempos de ahora. Pues bien, este pasaje hace mucho sentido con el paralelismo de lo que es la resurrección de Lázaro. Jesús sabía lo que estaba pasando en aquel momento. Sabía que había problemas del mar, del viento, y que los discípulos estaban afligidos porque no podían llegar a buen puerto. O mejor dicho, no podían acercarse a donde estaba Jesús, que estaba solo. Él se fue a orar. No sé si se acuerdan con Lázaro, Marta y María solicitaron, le rogaron que fuera donde Lázaro porque estaba muy enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? En ese mismo día dijo: ok, perfecto, se quedó ese día y se quedó 2 días más para después ir a su mejora. Entonces, Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era una enfermedad. No era una enfermedad de muerte. La enfermedad de Lázaro era una enfermedad para la gloria de Dios. Entonces, como podemos ver, y quiero hacer este pequeño entre paréntesis, Jesús actúa en forma ahora y presente. También actúa en forma ahora y a distancia, o no presente. Pero también actúa en situaciones pasadas, como la muerte de Lázaro, y en situaciones futuras, como el control que tenía con los apóstoles. Cuando los apóstoles estaban remando, Jesús ya lo sabía, como decía anteriormente, lo que estaba sucediendo, y decidió ir a su encuentro. Y la palabra dice que inclusive los pasaron por delante de él. Y esto me hizo recordar mucho
a los que alguna vez hemos estado frente a una auditoría, en el trabajo me refiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la auditoría? Los auditores empiezan a preguntar y empiezan a encontrar al primero que encuentran para preguntarle acerca de alguna cosa, algún estándar, alguna situación. Pues bien, nosotros teníamos los famosos palos blancos. Incluso yo también fui un palo blanco, en el sentido de que yo estaba especializado en un tema y pasaba frente al auditorio mostrándome así para allá, para acá, para que me preguntasen. Yo te voy a responder, porque ello es la estrategia de tener a alguien para hacer las preguntas pertinentes y poder salir bien en la evaluación. Pues bien, si se fijan, Jesús hace lo mismo, pasa por delante de ellos para que todos lo vean y digan: muchachos, yo estoy aquí, pídanme, yo los voy a ayudar. Pero ¿cuál fue la reacción de los apóstoles? Terror, pensaron que era un fantasma, pensaron cualquier cosa y no vieron a Jesús. Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Ir allá y decir: yo soy. Cálmense, yo soy. En la versión NBI dice: soy yo. En la versión Reina Valera dice: yo soy. ¿Le suena parecido el yo soy? Claro, en Éxodo 3:14, Moisés, cuando le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios, ¿qué le dice? Yo soy el que soy. Entonces, Jesús no dice: oye, soy Jesús, dice: yo soy. Prueba, divinidad, el control y la autoridad que Jesús está ejerciendo en aquel momento. No tengan miedo, yo soy. Entonces, si podemos hacer una pequeña conclusión de lo que está pasando en este punto, vemos que Jesús tiene el pleno control y el conocimiento de lo que pasa en todo momento. Él lo que pide es que le pidan a Él, dependan de Él. Jesús conoce lo que está pasando en los corazones de cada uno. Y Jesús en este caso va a su encuentro. En el caso de Marta y María, en el caso de Lázaro, Marta y María piden fervientemente a Jesús que se acerque para sanar a su amigo Lázaro. Pues bien, Jesús sabe todo lo que pasa en nuestro corazón, pero también a Jesús le gusta. Él quiere que nosotros le pidamos fervientemente su presencia en todo momento. Bueno, esta parte inmediatamente nos da paso a la segunda y a la última parte, a la tercera parte, a la última parte de este análisis o de este sermón, que es entre el versículo 51 y 52, que es la protección divina de su rebaño. Habíamos visto la primera demostración de divinidad, que es la autoridad, la segunda, que era el conocimiento y el control, y ahora vamos a ver la tercera demostración de divinidad, que es la protección de su rebaño. En esta última parte vemos que Jesús sube a la barca e inmediatamente se calma el mal tiempo y todo está en paz y tranquilidad para poder llegar a buen puerto. Pero ¿qué es lo que sucede? Uno podría pensar, los discípulos, habiendo estado tanto tiempo con Jesús, se habla que era alrededor de 2 años ya llevaban con Jesús, habiendo visto tanto milagro e inclusive habiendo pasado ya una situación muy similar en Mateo 8, cuando estaban en la barca y la barca empezó a zozobrar por el clima y Jesús estaba durmiendo y los apóstoles tuvieron que despertar a Jesús para que lo salvasen. Y Jesús lo reprendió por su falta de fe. Aún así, habiendo pasado todo eso, lo lógico es que ahora dijeran:
ah, sí, como que le hace sentido esto. Pero no le hizo sentido. Todavía no entendían qué es lo que estaba pasando. No entendían lo que había pasado hace pocos momentos, que era toda la multiplicación de los panes. Todavía no entendían. Su mente, como dice el versículo 52, su mente estaban embobadas, o como dice la versión NTV, dice, tenían sus corazones endurecidos. Y déjenme decirle a todos que esa misma situación que tienen o que pasaron los apóstoles, nosotros la tenemos actualmente. Muchas veces nosotros en la actualidad, y mucha gente en la actualidad, no sabe de dónde vienen las cosas. No saben quién es el que actúa. Y tenemos nosotros la palabra, yo creo que más incómoda para decir, o más inexistente que decir, tuvimos suerte. Perdónenme, la suerte no existe. Es Dios el que actúa en todo momento. Es Él es el que tiene el control en todo momento. La suerte es una frase cliché para entender o para poder entender lo inentendible o desconocido. Pero nosotros como cristianos sabemos de quién viene todo. Amén. Amén. Entonces, podemos concluir de este pasaje que nuestro Señor Jesucristo está en todo momento. Está aquí, ha estado en el pasado y ha estado en el futuro y va a estar en el futuro. Y Él va a actuar en todo momento. Nunca deja solo a su rebaño. Nunca deja solo al que ama a Jesús, al que sigue sus mandamientos. Él siempre va a estar con nosotros, aunque creamos nosotros que estamos solos. En algún momento de debilidad, Él siempre va a estar ahí. Él conoce nuestro corazón. Por lo tanto, Él siempre va a ir en la ayuda de nosotros. Pero no nos relajemos. Debemos solicitar con nuestro fervor, con todo nuestro corazón, lo que nosotros necesitamos, porque está claro y es sabido que Él 100% nos va a escuchar. Entonces, Él lo que quiere de nosotros, que nosotros dependamos de Él, que nosotros descansemos en Él, que es Él el que va a actuar. Entonces, quiero dejar nuevamente la pregunta que hice al principio, para que la respondamos todo en nuestro corazón. ¿Crees que Dios te ha dejado solo en los problemas o las dificultades que tú tienes? Oremos. Padre eterno, gracias Señor, infinitas gracias Señor. Te damos Señor porque sabemos que tú estás siempre presente. Sabemos Señor que tú siempre estás atento a todo lo que nos pasa Señor. Aunque de repente Señor, nosotros en nuestra mentalidad, tal vez infantil Señor, como niños, creemos y nos sentimos solos. Creemos que tú no estás. Pero tu palabra, Señor, siempre ha estado presente. Y tu palabra, Señor, nos dice que tú siempre vas a estar con todos los que te aman, Señor, como nosotros que te amamos, Señor. Te pido, Señor, que te quedes siempre con nosotros, Señor. Te quedes, Señor, con esta iglesia, Señor, que te necesita en este momento, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de nosotros, por Cristo Jesús. Amén.